Bien, pues gloria a Dios, bienvenidos a todos. Un saludo también para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gozo y un privilegio estar de nuevo en la casa del Señor para compartir el día de descanso que el Señor nos permite, el día de su día, para alabarlo, para bendecirlo, para ministrarle como hemos hecho a través de la alabanza. Y ahora Él nos quiere ministrar a nosotros por medio de su palabra. Así como he dicho, vamos a olvidarnos de todos los problemas que podemos tener. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero vamos a dejarlos a un lado y vamos a centrarnos y vamos a gozarnos con la palabra de Dios, con ese mensaje que Dios tiene hoy para nosotros, que siempre es un mensaje de vida. La palabra de Dios trae vida, es viva, es eficaz. Algunos no creen, pero la palabra de Dios produce cambios en las vidas de las personas que están dispuestos a escuchar con el propósito no solamente de oír, sino de prestar atención para poder obedecerla, porque el Señor nos habla y nos habla para que no nos ocurra nada grave en nuestra vida. Él nos guía, nos conduce siempre a buenos pastos y nos quiere dar cada día lo que necesitemos. Y Él quiere que estemos bien y que nosotros podamos glorificarnos en su presencia. Así que vamos a seguir tratando el tema que llevamos tratando varias semanas. Recordemos que se titula Nacidos para vencer. Nosotros los creyentes somos vencedores. Los creyentes no podemos ir por la vida derrotados, sino la Biblia dice que tenemos que ir de victoria en victoria. Claro, eso significa, cuando hay una victoria es porque hay una lucha, hay una guerra. Todos estamos atravesando luchas y guerras continuamente, pero tenemos la gracia de Dios, ese poder que nos capacita para poder superarlas y poder estar gozosos en medio de la prueba. Es difícil, el mundo, las personas que no creen, no entienden cómo alguien puede estar gozoso cuando está en problemas, pero la Biblia nos enseña que tenemos que estar gozosos en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes sabemos que Cristo está con nosotros y que su poder, su autoridad, su dominio, su bondad, su amor, su misericordia siempre están a nuestro favor. Son, digamos, atributos de Dios para sus hijos. Cuando nos convertimos y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, nacemos a una nueva vida, a una vida de victoria. Nacemos para ser vencedores, no para vivir en derrota. Nuestras oraciones tienen que ser siempre declaraciones de victoria y por tanto de agradecimiento a Dios por cada cosa que hace en nuestras vidas. A veces oramos lamentándonos, a veces oramos regañándole al Señor porque no nos concede lo que queremos, o que no vemos la respuesta ya pero la respuesta de Dios tiene su tiempo. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto y Dios siempre contesta. Como suelo decir, contesta con un sí rápido, contesta con un no te conviene, no te lo doy, o te dice espera porque aún no es el momento. Y nosotros los creyentes tenemos que asumir eso. A eso se le llama vivir en la paciencia de Dios, que es una virtud. La paciencia es una característica del fruto del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida. Por eso una de nuestras cualidades como creyentes tiene que ser la paciencia. Y la paciencia es saber esperar, aunque lo que deseamos se retrase tarde. La palabra de Dios dice que lo que Dios promete siempre lo cumple. Pero a su tiempo, no al tiempo nuestro. Al kairos de Dios, no al cronos nuestro. También hay que decir que la alabanza y la gratitud a Dios son necesarias para conseguir la victoria. Existe un enorme poder en la alabanza cuando nace de un corazón puro y sincero, porque la alabanza desata el poder de Dios, rompe cadenas, libera. Podemos hacer cualquier cosa que queramos, eso sí, nos dice la Biblia. Pablo nos dice que podemos hacer cualquier cosa. Tenemos el libre albedrío, la voluntad propia para tomar decisiones. Pero unas cosas nos van a llevar a la victoria y otras a la derrota. Y a veces no es hacer las cosas, es cómo las hacemos.
Porque hay cosas que no son lícitas, como dice Pablo, pero que no nos convienen. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a la derrota. Repito, hay cosas que no son lícitas, pero tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo para saber qué debemos hacer en cada tiempo y en cada momento. A veces nos precipitamos, tomamos decisiones rápidas y la vida está llena de tomar decisiones. Y el problema es que la mayoría son equivocadas, porque no buscamos la guía del Espíritu Santo. No nos ponemos en contacto con Dios para ver si lo que vamos a hacer está de acuerdo a su voluntad. Si es lo que quiere que Dios hagamos, o estamos creando un problema. No sé si estáis comprendiendo. Un problema primero para nosotros y después para la gente que nos rodea. Por eso, repito, no es lo que hacemos, es cómo lo hacemos y de la manera que enfocamos las cosas. Debemos reflexionar, hermanos, sobre nuestra vida y debemos pararnos y hacer un alto en el camino, una reflexión sobre la manera de vivir que llevamos. Esto es necesario, hermanos, porque a veces creemos que estamos bien, que vamos en el orden de Dios, vamos por el camino correcto, y a veces nos desviamos y no escuchamos la voz del GPS que nos dice, por ahí no vas bien. Nuestro GPS, todos sabéis que es el Espíritu Santo. Y lo mismo que cuando tú te equivocas en una ruta, cuando conectas el GPS del vehículo, cuando te sales de la ruta marcada, te dice cambia de sentido, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo, cuando vamos mal en nuestra vida cristiana, aunque nosotros creamos que vamos por el buen camino, cuando nos dice cambia de sentido, debemos obedecerle. A veces no le obedecemos porque no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo. Queremos escuchar la voz de nuestra propia voluntad. Hay muchas voces en esta vida, en este mundo. Se escuchan muchísimas voces. Pero la voz más importante que debemos escuchar y prestar atención es a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, para hacer lo que a Él le agrada. No con el propósito, que también de agradarle, sino de que las consecuencias para nosotros va a ser su bendición. Cuando nosotros hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a como Él dicta, no por capricho, sino por nuestro bien, la bendición de Dios se va a derramar sobre nuestras vidas. Tenedlo por seguro, eso es una realidad y una verdad. Por eso debemos reflexionar, hermanos, y empezar a pensar si estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nos hacíamos la semana pasada o las semanas anteriores la siguiente pregunta: ¿cómo se puede vivir hoy en victoria? Y decíamos, la primera consideración es que había tres cosas importantes para conocer la primera cosa, que es nuestra identidad con Cristo. ¿Qué relación tenemos con Cristo? ¿Quién es Cristo para nosotros? Es un personaje que oímos, que nos predican de Cristo, que un día vino a la tierra. Era la segunda persona de la Trinidad, era Dios, bajó a la tierra, murió por nosotros. Pero eso es lo que todo el mundo conoce, de una manera histórica, y los creyentes de una manera real y auténtica. Pero realmente conocemos cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es nuestra relación con Cristo y sobre todo qué es Cristo para nosotros. Cuando Jesús murió debemos tener en cuenta que nosotros morimos con Él. Cuando Jesús resucitó, o sea, fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados con Él. Y cuando Jesús resucitó, nosotros también resucitamos con Él. En Romanos capítulo 6, verso 23, Pablo nos advierte lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. A esto se le llama derrota, muerte espiritual, mas la dádiva, la recompensa, la remuneración de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, es victoria. Y la pregunta es, ¿vivimos en derrota o vivimos en victoria? Pablo aquí nos habla de premio y de castigo. El premio es la victoria, el castigo es la derrota.
En Primera de Pedro capítulo 3, verso 9, habla que nuestra victoria es sobre el mal y sobre la maldad, en primer lugar. Dice, no devolviendo mal por mal, dice Primera de Pedro 3:9, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, hablando bien, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y en Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21, Pablo también nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Sabéis que la ira de Dios siempre es santa y justificada. Dios tiene una justificación para tener ira. El hombre no, muchas veces el hombre coge ira, pero no tiene ninguna justificación. Es por su naturaleza carnal, pero la naturaleza de Dios es divina. Y si Dios coge ira, es una ira justificada porque estamos rechazando a su Hijo Jesucristo. Estamos rechazando su palabra. El mundo, por un lado, por no aceptarlo, y la Iglesia por no obedecerle. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Sigo. Dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. En otras palabras está diciéndonos Dios, no te vengues de nadie, déjame a mí hacerte justicia. Porque yo soy una de mis atributos. Uno y principal es el amor, pero tan principal como el amor es la justicia. Dios siempre hace justicia. Dios siempre paga lo que merecemos. Dice el verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, harás que se le caiga la cara de vergüenza. Y lo más probable es que ganes un amigo, que deje de ser tu enemigo. Y lo más importante, que empiece a ser amigo de Dios al ver tu ejemplo. Si tú devuelves maldad por maldad, se multiplica la maldad. En Lucas capítulo 6, verso 29, el propio Jesús nos dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Lo explicamos la semana pasada. Y esto no demuestra que seamos débiles cuando ponemos la otra mejilla, sino demuestra valentía y una gran capacidad para perdonar, la cual esa capacidad debe existir en cada vida cristiana. El mal no se puede combatir con el mal. Jesús aquí, Pedro y Pablo nos enseñan otra cosa, otra manera de ver las cosas. Cuando nos dicen que no resistamos, no hagáis frente al que hace maldad con otra maldad. Al contrario, al que te hace un mal, devuélvele un bien. A esto se le llama poner la otra mejilla. ¿Estás comprendiendo? Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Eres capaz de hacerle bien a tu enemigo cuando éste busca el mal para ti? Aplícate esa pregunta. Cada uno debe aplicarse esta pregunta. Yo puedo hacerle un bien a la persona que busca un mal para mí, a mi enemigo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 3, Pablo nos dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, lo que dicen, lo que enseñan, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es que Cristo murió con el único propósito de perdonar nuestros pecados. Aunque no lo merecíamos, Él vino a la tierra con ese plan y ese propósito, perdonar a los pecadores. Para eso exige el arrepentimiento, claro está, el cambio de rumbo radical, el giro de 180 grados de nuestra vida de pecado a una vida de santidad. Y Él vino con ese plan y ese propósito. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, recordando las palabras de Isaías, Pedro dice, quien llevó Él, o sea Jesucristo, mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O sea, vivamos una vida recta, vivamos para hacer el bien, vivamos cumpliendo y obedeciendo su palabra.
y por cuya herida, añade Pedro, fuisteis en pasado, ya fuimos sanados físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Victoria total. Te pregunto, ¿andas en victoria o andas en derrota? Y Juan también en su primera carta, capítulo 2, verso 2, nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, porque somos más guapos o somos mejores, sino por toda la humanidad. Propiciación significa sacrificio. Él, Jesucristo, se ofreció, Él mismo se ofreció, nadie le obligó. Dice, yo pongo mi vida porque yo quiero, la pongo y si quiero la vuelvo a perder, pero la puedo volver a tomar si yo quiero. O sea, Él decidió morir por nosotros y a eso se le llama propiciación, ser un sacrificio vivo para nosotros. Dice, y se ofreció una vez y para siempre. Murió para perdonar nuestros pecados y los de toda la humanidad, como he dicho, mediante el arrepentimiento y nuestra confesión de Cristo como Señor y Salvador personal. Quiero volver a hacer énfasis en una vez y para siempre. Y quiero exponer aquí una de las grandes herejías de la Iglesia católico-romana, el sacrificio que llaman de la misa. Quiero hablar de este tema porque hay muchos cristianos evangélicos, que comparan la misa con el culto, como si fuera lo mismo, pero no tiene nada que ver. El sacrificio de la misa es una completa herejía. ¿Qué es una herejía? Una herejía en relación con la doctrina cristiana es un error que se sostiene con pertinencia, obstinación, terquedad. Es mantener una opinión, una doctrina o una decisión que se ha tomado, aunque sea un error. Mantenemos tercos ahí. Muchos saben que es un error, muchos saben que no es bíblico, pero se mantienen ahí, en el error. A eso se le llama herejía. John MacArthur, en uno de sus artículos, dice lo siguiente: el escritor de Hebreos es inmensamente claro acerca del carácter singular y único del sacrificio de Cristo. Y en Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 28, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. O sea, Cristo entró realmente en el cielo. Él entró en el mismo cielo para presentarse ahora delante de Dios para interceder por nosotros. Dice el versículo 25, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace o como lo hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entraba en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiese sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir físicamente una sola vez y después el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, escuchad bien esto, Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, o sea, no para morir de nuevo, sino para traer salvación, la plenitud de la salvación a todos aquellos que esperamos con anhelo su regreso. Hermanos, las Sagradas Escrituras son bien claras sobre la finalidad del sacrificio de Cristo en nuestro favor. Él vino para hacer una oferta por una sola vez por los pecados, nunca para ser repetida. Fue un contraste
con el pacto mosaico, o sea, con la ley de Moisés, el cual necesitaba un sistema de constantes sacrificios de animales. Pero ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento en realidad podía quitar el pecado. Solo podían servir como, digamos, un recordatorio de la liberación de Dios, o sea, un recordatorio a su pueblo de la salida de la esclavitud de Egipto. ¿Estáis comprendiendo? Pero se presagiaba y hablaba del sacrificio definitivo de Cristo, el cual vencería al pecado. En la práctica de la misa, la Iglesia Católica Romana, porque católicos somos todos, porque católico significa universal, Iglesia universal, es la Iglesia Católica Romana, ha establecido el sistema antiguo bíblico, el sistema del Antiguo Testamento, de sacrificios repetidos, blasfemando así a Cristo y pervirtiendo su obra en la cruz. La misa es una herejía total. Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de la consagración, él llega, digamos, al cielo, baja a Cristo de su trono y lo pone en el altar para ser ofrecido de nuevo como una víctima por los pecados de la humanidad. Eso es lo que hace el sacerdote. Los sacerdotes católicos romanos se adjudican poder, un poder mayor incluso que los monarcas y los reyes, mayor que los santos, que los hermanos que ya viven en la presencia de Dios, de los ángeles, de los serafines y de los querubines. Ellos se consideran con más poder que ellos. El sacerdote, digamos, trae a Cristo desde el cielo y lo hace presente en el altar como la eterna víctima por los pecados del ser humano. Una vez, no solamente una vez, sino 1000 veces. Cada misa se repite el sacrificio. Matan a Jesús en cada misa. De alguna manera es como si Cristo inclinara la cabeza en humilde obediencia a la orden del sacerdote católico romano. ¿Estáis comprendiendo la tremenda herejía? ¿Os imagináis tal aberración? Que Cristo se humille ante un sacerdote católico romano y decida volver a la tierra para ser sacrificado de nuevo. En pocas palabras, la Iglesia Católica no permite quitar a Cristo de la cruz. Cristo está continuamente en la cruz y la prueba la tenemos en el crucifijo que llevan todos los sacerdotes, los obispos, el Papa. Si observáis, es un crucifijo con Cristo crucificado, porque no permite que Cristo sea su Señor y su Salvador, sino su eterna víctima. ¿Os dais cuenta de la herejía? En la misa la sustancia del pan y el vino supuestamente son transformados en el cuerpo y la sangre de Jesús realmente. No como hacemos nosotros, como una simbología, lo que nos enseñó Jesús en la última cena. Ellos lo consideran, esa transformación, esa transfiguración, ese cambio de materia del pan y el vino se convierten realmente para ellos en el cuerpo físico y la sangre de Cristo, dejándolo como un sacrificio repetido y por tanto incompleto. No consideran que lo que Jesús hizo una vez y para siempre fuera un acto completo de salvación, sino que hay que seguir matándolo cada día. Jesucristo no es el Señor y Salvador para ellos, repito, sino es la víctima eterna, eternamente ligado al altar por el poder del sacerdote, de manera visible y omnipresente. Y como he dicho, esto está simbolizado en el crucifijo católico con Cristo siempre crucificado. Esto es una negación total de la enseñanza de Pablo en Romanos 6, 8 al 10, donde dice: si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir.
pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Hermanos, repito, la Iglesia Católica Romana vive en una completa herejía. Siguen obstinados, siguen tercos en mantener una doctrina que alguien tomó en su momento y que la Biblia, la palabra de Dios, demuestra que es un error, que están completamente confundidos y por tanto son unos herejes. Viven una herejía. Amén. Bien, seguimos. En cuanto al conocimiento de nuestra identidad con Cristo, la segunda verdad es que no solo morimos con Cristo, sino que fuimos resucitados con Él. Él llevó nuestros pecados a la tumba del olvido de Dios. Dios se olvidó de todos nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo. En Miqueas, capítulo 7, verso 19, el profeta afirma lo siguiente. Dice Él: volverá a tener misericordia de nosotros, sepultarán nuestras iniquidades, maldad, gran injusticia, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y Pablo en Romanos 6:4 nos dice: por tanto fuimos sepultados juntamente con él para muerte, para la muerte de nuestro antiguo yo, nuestra antigua manera de vivir, que era una manera egoísta. La tercera verdad es que hemos sido resucitados con él. Esto no quiere decir que después de nuestra muerte, esto no solo quiere decir que después de nuestra muerte física, un día vamos a resucitar y reinaremos con él, sino que además hemos resucitado aquí, ya en la actualidad, en esta tierra de la muerte espiritual, de la derrota, de la condenación en la que vivíamos. La Biblia enseña que estábamos muertos, estábamos derrotados en delitos y el pecado, porque el pecado nos derrota. Dice, y Él, Jesucristo, nos dio vida, Él, Dios, nos dio vida juntamente con Cristo y nos perdonó nuestros pecados y nos salvó. Nos dio, hermanos, una nueva vida y nos salvó de la condenación eterna. Nos dio la victoria. Y en Efesios capítulo 2, versos 5 y 7, Pablo nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Simbólicamente ahora estamos como su cuerpo que somos en el mismo lugar de privilegio que Cristo se encuentra hoy. Esto debemos entenderlo. Esto es carne, esto no es leche, pero es la realidad, la Biblia así lo enseña. Si nosotros andamos de acuerdo a la palabra de Dios y obedecemos a Dios y vivimos una vida cristiana de santidad auténtica, estamos con Cristo. Eso es uno de los privilegios de estar en Cristo. Saber lo que somos en Cristo. Y somos su cuerpo. Y donde está la cabeza está el cuerpo. Por eso simbólicamente estamos sentados con Cristo a la derecha del Padre, en el mejor lugar de honor y privilegio que pueda existir. Amén. Amén. Los creyentes no solo somos buenas personas, porque dice la Biblia, para mostrar en los siglos venideros, debemos demostrar a las generaciones que vengan la abundancia de las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Como he dicho, los creyentes no somos solamente buenas personas, somos nuevas criaturas, nueva creación, resucitados a una nueva vida. Somos una nueva y victoriosa creación. Así lo expresa Pablo en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, en ese lugar de honor y privilegio, nuevas criaturas somos, porque las cosas viejas pasaron.
he aquí todo ha sido hecho nuevo. Si realmente has nacido de nuevo, eres una nueva creación en Cristo. Lo que hacías antes ya no lo haces. No porque nadie te lo prohíba, que sí, que también. Dios te lo prohíbe, pero tú, por tu propia iniciativa, si has nacido de nuevo, tú cambias tu forma de vivir. Si robabas, ya no robas. Si te drogas, ya no te drogas. Si vivías en adulterio, ya no vives en adulterio. Si vivías en fornicación, ya no vives en fornicación. ¿Quieres arreglar tu situación? Esos son los síntomas de una nueva creación en Cristo. Tenemos, hermanos, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y ese poder vive dentro de nosotros porque fue el Espíritu Santo quien nos levantó de los muertos. Y si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. O sea que el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Y en Romanos capítulo 8, verso 11, Pablo afirma lo siguiente: y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, en otras palabras, si realmente hemos nacido de nuevo, el que levantó a Jesús de los muertos vivificará, dará vida, dará la victoria también sobre nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 6, verso 14, Pablo también nos dice: y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. Hermanos, tenemos ese poder en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. A Elena la voy a poner en disciplina, pues ya no es la primera vez que suena el móvil. Somos nuevas personas, hermanos. Somos nueva creación. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Hay un nuevo nacimiento, no físico, sino espiritual. Somos nuevas personas, pero con distinta voluntad. Porque ahora nuestra voluntad está sujeta, acepta la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 6, verso 4, Pablo nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esta es la simbología cuando nos bautizamos. Nos sumergimos en el agua, se sumerge nuestro antiguo yo y nace el nuevo yo. Esta es la simbología del bautismo. O sea, resucitamos con Cristo por la muerte, de la muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, andemos en una nueva vida de victoria. El bautismo no nos salva, pero demuestra que hemos nacido de nuevo. Cuando nos sometemos y aceptamos la autoridad de Cristo, que nos dice que debemos bautizarnos. Así como Jesucristo, repito, resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitamos con Él. En otras palabras, debemos identificarnos con Cristo y andar en esa nueva vida con Él, una vida de victoria. Repito la pregunta: ¿cómo es vivir hoy en día en victoria? Como hemos visto, en primer lugar es conocer nuestra identidad con Cristo. Y en segundo lugar, debemos contar con nuestra propia aprobación y aceptación de Cristo desde lo más profundo de nuestro ser. Nosotros tenemos que entender y comprender y aceptar lo que es Cristo. No como nos lo cuentan, sino como una experiencia real, propia. ¿Estáis entendiendo? Porque a veces conocemos a Cristo por lo que nos dicen otros. Tenemos que conocer a Cristo con nuestra aprobación real y auténtica, desde lo más profundo de nuestro ser. Lo primero que hemos dicho era identificarnos con Él. Y lo segundo es que aprobemos desde lo más profundo de nuestro ser quién es Cristo. Contar con algo no es simplemente el cerrar los ojos y pretender aceptar que algo es verdad, pero sin entenderlo realmente. Esto se le llama asentimiento mental. Aceptar con la mente sin estar convencido en nuestro interior y por tanto esa verdad jamás causará ningún efecto en nosotros. ¿Comprendéis?
Aceptar es apropiarse por medio de la fe de lo que es la verdad auténtica y absoluta, la cual se encuentra en Jesucristo, y hacerla carne en nuestra vida, que forme parte de nuestro ser. Es entender lo que significa lo que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie puede acercarse al Padre si no es a través de mí. Palabras del propio Jesús. Muchos de nosotros queremos sentirnos victoriosos. ¿Quién no quiere sentirse victorioso? Queremos sentirnos victoriosos, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Nuestros sentimientos y nuestras emociones son la parte más superficial de nuestra naturaleza. En cambio, la salvación es el trabajo más profundo de Dios, y Dios no realiza ese trabajo en la parte superficial de nuestra naturaleza. O sea, Dios no realiza ese trabajo de salvación en nuestros sentidos, en nuestras emociones, sino en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser. Por eso necesitamos sacarle nuestra salvación, sacar la salvación del reino cambiante de nuestras emociones y sentimientos, y empezar a contar con la verdad de la palabra de Dios desde lo más profundo de nuestro ser. ¿Estás comprendiendo, hermano? Se necesita prestar atención para entender todo esto, pero son grandes verdades bíblicas, grandes promesas de Dios que se van a cumplir en nuestra vida si queremos que se cumplan, claro está. Por eso, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 10 y 11, Pablo nos dice, porque debemos contar con la vida de Cristo en nosotros día a día, momento a momento. Pablo nos dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, mediante la aceptación del sufrimiento, para que también la vida de Jesús se manifieste, pueda verse en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, siempre hay persecuciones y en muchos casos en peligro de muerte física por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, sea evidente en nuestra carne mortal, o sea que nuestra carnalidad debe morir. A donde quiera que vayamos, que todos puedan ver que sufrimos lo mismo que Cristo, demostrando así nuestra fe en Él, y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de persecución y de muerte. Hay muchos hermanos nuestros a lo largo del mundo que están siendo maltratados, incluso matados, por seguir a Cristo. Nosotros todavía no hemos llegado a eso. Tenemos persecución, eso sí. La gente nos critica, la gente habla mal de nosotros, nuestra propia familia no acepta nuestras creencias, eso se llama persecución, pero a la muerte física aún no hemos llegado como otros hermanos nuestros. Por eso hay que orar cada día, yo siempre oro cada día por la iglesia perseguida, por esa iglesia, por esos hermanos nuestros que son nuestra familia, pero que están sufriendo por hacer algo que nosotros no hacemos, que es predicar el Evangelio y dar buen testimonio. También que todos puedan ver por medio nuestro que Jesús tiene poder para dar vida a los que están muertos espiritualmente en sus delitos y pecados, como nosotros estábamos antes, para dar la victoria a los que viven derrotados. ¿Está Cristo en nuestra vida de esta manera? Hermanos, debemos rendir nuestra emancipación, o sea, nuestra libertad, y librarnos de nuestra vieja manera de vivir y rendirnos a Cristo. Librarnos, emanciparnos significa librarnos de cualquier clase de subordinación, servidumbre o dependencia, o sea, ataduras, y depender solo de Dios, que es la verdadera libertad. En Efesios, ya estoy terminando, en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, Pablo declara y nos recuerda lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, todos tenemos que admitir que teníamos una pasada manera de vivir que no está en concordancia con la actual, ¿verdad? Y si está en concordancia,
mal vamos, ¿verdad? Si no ha habido un cambio radical en nuestra vida a partir de conocer a Cristo, mal vamos. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos de vuestra vieja naturaleza, despojaos de vuestra manera egoísta de vivir, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dejad que el Espíritu Santo renueve vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Vivan la nueva vida de victoria en Cristo. Ese nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ya no vivimos ni hacemos las cosas que antes hacíamos, cuando los vicios y los malos deseos dirigían nuestra manera egoísta de vivir nuestra vida. Por eso debemos cambiar completamente nuestra manera de pensar. Debemos ser honestos y vivir en santidad de verdad, apartados, dedicados, transformados por la palabra de Dios, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Que Dios nos ha hecho una nueva creación, porque hemos sido recreados por el poder del Espíritu Santo para que seamos como Él es. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí. Seguiremos la semana que viene con la tercera cosa que es necesaria para poder identificarnos con Cristo y para poder aceptar en nuestro corazón quién es Cristo. La tercera cosa es que necesitamos aprender a cooperar con Dios, y esto lo hacemos solamente cuando nos rendimos a Él. Hablaremos de lo que significa rendirse a Cristo. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí. Que Dios les bendiga. Si es para el Señor, dale bien fuerte.